Cordial saludo, mi nombre es Diego Franco, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Para el curso Imagenología Pediátrica, para la tarea de identificar, mis compañeros Cristian Eduardo Martínez Gómez, Diego Alberto Franco Ramos, Gina Lice Quiñones Hernández, Jonathan Rodríguez Briceño, del grupo 25. Este es el desarrollo de la actividad. Cordial saludo, mi nombre es Cristian Martínez, estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticos de la UNAM. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre dos casos clínicos. Bueno, primero tenemos una paciente de 6 meses a la cual le solicitan una radiografía de cadera comparativa. Entonces, lo primero que tenemos es cómo manejaríamos la situación con el familiar y el paciente. Entonces, primero se le inicia con un proceso de humanización, con un saludo, con un buen trato, una breve explicación de cómo va a ser el procedimiento y cómo lo vamos a desarrollar. La técnica que utilizaremos entonces sería una limitando la dosis máxima permisible para el paciente. Entonces, y así evitaremos repetir la imagen y así también irradiamos menos el paciente. Entonces, en este caso, como el paciente no colabora, lo que tenemos que hacer es utilizar el familiar. Le explicamos cómo debe sostener la paciente, cómo debe estar ubicada y que ella nos colabore y nos ayude, ya que conoce mejor al paciente que nosotros como personal de salud. Entonces, lo primero que debemos hacer es ponerle los protectores a la familiar para que ella esté segura y con lo más posible realizar un solo disparo, un solo movimiento y obtenemos la imagen sin ningún problema. Entonces, normalmente las radiografías que más se les solicitan a los infantes o a los niños son las radiografías de tórax, eso para ver las estructuras torácicas, algún tipo de cuerpo extraño, radiografía de abdomen, eso es para ver si el paciente tiene estreñimiento, si tiene algún cuerpo extraño y podemos ver los intestinos y el hígado. El cabo faríngeo para ver adenoides en relación a las vías aéreas obstruidas y también posibles cuerpos extraños. Las extremidades entonces de hombro, cadera, rodillas y manos comparativas para ver posibles fracturas o alguna malformación. Como segundo caso tenemos el paciente de un diagnóstico de unos motoras que requiere una radiografía de tórax. Entonces, primero eh, iniciamos con una proyección PA o anteroposterior en el caso del paciente si no colabora, una proyección lateral si es necesario, si el médico lo requiere o si lo indica. Entonces, los protocolos utilizamos protocolos que minimicen la exposición a la radiación en la selección de la técnica más adecuada y el uso de bajas dosis. Primero que se debe capacitar al personal en manejo de pacientes pediátricos o infantes, el uso de blindaje, en este caso los chalecos plomados, a los familiares o al mismo paciente si esto lo requieren, si solo debemos tomar una parte del cuerpo, el resto lo podemos blindar. Entonces la técnica de KBIMAS más adecuada para este tipo de estudios es la combinación de kilovoltios por segundo, determina la calidad y la cantidad de radiación que utiliza en la radiografía. También depende de la contextura del paciente, si es muy delgado, si es muy grueso. En este caso tenemos que jugar con eso, con la estructura ósea del paciente. Si es muy grande o muy pequeño, debemos jugar con eso. Entonces, en el caso número es un paciente de 12 años, ya es un infante, que necesitamos una radiografía de test de Farril. Entonces, esto primero debemos de hacer las proyecciones. El test de Farril se utiliza solo la proyección de radiografía para cada articulación, coxofemoral, rodillas y talocrural, teniendo en cuenta que el paciente no se puede mover por ningún motivo de la mesa de rayos X. Entonces, primero que todo, se garantiza los principios ALARA, que es el tiempo, distancia y blindaje con el familiar. La técnica KBIMAS, entonces podemos decir que podría ser un KB de 56
de 56 y un MAS de 14 y un foco de 10 centímetros, depende de la contextura del paciente. Entonces, las proyecciones, tenemos el paciente de cúbito en el buki o la mesa, prefiere realizar las proyecciones AP, las comparativas articulares con femoral, rodillas y tobillos. Entonces, el rayo central debe ir perpendicular al centro de las articulaciones de interés o articulaciones a estudiar. Los criterios de evaluación, entonces tenemos el tercio proximal del fémur, la parte distal de la cresta ilíaca, incluyendo los agujeros suturadores, las sínfisis púbicas. En rodillas tenemos el tercio distal del fémur y proximal de la tibia y peroné, ambas mesetas tibiales que se encuentran simétricas, y en los tobillos se debe observar el tercio distal de la tibia y el peroné con simetría de ambos sin rotación en cada una de ellas. De esta forma podemos garantizar un excelente estudio. Muchas gracias. Bueno, en el primer caso, en el paciente femenino de 6 meses, cuando nos preguntas que cómo manejaría la situación con el paciente, digo que primordial la comunicación con la madre, el diálogo tiene que ser resuelto, las preocupaciones de la madre, las experiencias que previamente haya vivido con lo relacionado a radiografías para minimizar el riesgo de la incomodidad al bebé. También prestar información técnica de qué se le va a hacer al niño. En cuanto a la dosis, yo utilizaría para la radiografía entre 45 y 50 kb y más un más de 0.5 a 2 para una radiografía de ese tipo pediátrica. Ya contando que es una paciente que poco colabora, primero hay que colocarle una posición de cúbito supino semisentada a 45 grados, ya que tenemos que tomar también la proyección AP y en abducción de 45 ranita o rana para pelvis. Para restringirle un poco el movimiento, entonces utilizaría almohadas como soporte alrededor del bebé, y también implementaría juguetes y luces para captar su atención mientras se toma el examen. En cuanto a la protección, primero un delantal plomado y crucialmente minimizar la exposición de la radiación. A los familiares ofrecerles también delantal plomado y impedir. En cuanto a la protección de paciente y familiar, primero el paciente delantal plomado bien ajustado, es crucial minimizar la exposición a la radiación, y el familiar también ofrecerle un delantal plomado y pedirle que mantenga una distancia segura en cuanto al procedimiento. En cuanto a las radiografías más comunes, podríamos decir que la radiografía de tórax por una infección pulmonar, también una radiografía intestinal, porque en niños se presentan cuerpos extraños y algunas obstrucciones intestinales, radiografía de extremidades, porque pues por lo regular los niños también presentan fracturas en extremidades tanto inferiores como superiores, y una radiografía de cráneo, aunque ya no se utiliza tanto, para ver traumatismos y malformaciones. En el segundo caso de neumotoras, como proyecciones adicionales, se le ordenaría una proyección lateral de tórax hacia el lado izquierdo para ver el aire en la cavidad pleural, y también una radiografía de tórax tanto en inspiración como en expiración. Hay que garantizar también al menor el uso de protección, una configuración correcta del cabe y el mesh para minimizar la exposición, una correcta colimación, y también el cabe y el mesh para pacientes pediátricos, digamos, serían para bebés entre 60 y 80. Hay niños mayores entre 70 y 80 kb. Un MASH podría ser un MASH entre 2 y 5. Una tabla para pacientes serían entre 0 y 1 neonatos, 1 y 3 años serían infantes, entre 4 y 6 serían preescolar,
entre 7 y 12 serían escolar y entre 13 y 18 serían adolescentes. Se le podrían emplear proyecciones entre AP y lateral y PA y lateral dependiendo de lo que se le pidan. Y una técnica entre 60 y 70 menores y entre 80 y 90 mayores entre un más de 1 a 5 máximo. En el segundo caso que se ordena un test de Farrell, por lo regular se ordena ese test de Farrell a ese paciente de 12 años por una desimetría. Entonces es para mirar que ambos miembros tengan la misma longitud y así poder visualizar el área completa. Ese test de Farrell podría ser una técnica entre 60 y 70 KB y entre un más de 2 a 4 MASH. ¿Qué más? Colimar, una correcta colimación. Cordial saludo, mi nombre es Gina Lizeth Quiñones Hernández, soy estudiante de la UNAD por la carrera de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD, cuarto semestre. El día de hoy voy a dar explicación a los dos casos de radiología pediátrica. El primer caso dice que tiene dos pacientes, uno citado en su agenda de radiología convencional. El primero, un paciente femenino de 6 meses a quien le solicitan una radiografía de cadera comparativa. La mamá argumenta que previamente le habían realizado este estudio en otra institución, con malos resultados por diferentes tomas radiográficas sin éxito en el diagnóstico por movimiento constante del paciente. Entonces, sobre este caso, es crucial tranquilizar a la madre explicándole claramente el procedimiento, la técnica para evitar movimientos del bebé y cómo se reduciría la dosis de radiación utilizando de 45 a 50 kilovoltios y de 0.5 a 2 miliamperios segundo. Para evitar el movimiento se recomienda usar soporte con almohadas y distracciones como juguetes. En cuanto a la protección, tanto el bebé como la madre deben usar delantales plomados. Los estudios más comunes en niños incluyen radiografías de tórax, abdomen, extremidades y cráneo, que ayudan a diagnosticar infecciones, obstrucciones, fracturas o malformaciones. El segundo paciente con diagnóstico de neumotórax, quien requiere una radiografía de tórax. Voy a dar mi opinión. En este caso, requiere un manejo cuidadoso para asegurar un diagnóstico preciso con el menor riesgo de radiación. Las proyecciones adicionales sugeridas, como la lateral y la expiración en PA, ayuda a confirmar el neumotórax. Además, es importante ajustar los parámetros en kilovoltios y en miliamperios segundo según la edad del paciente para obtener imágenes de calidad en la mínima exposición. La protección adecuada y el uso de tecnología digital son claves para garantizar la seguridad tanto del paciente como del personal. En el segundo caso, nos dice que tenemos un paciente de 12 años con diagnóstico de dismetría en miembros inferiores, a quien le solicitaron rayos X, el test de Farrell. Esta es mi opinión. En este caso, el test de Farrell requiere proyecciones en AP y lateral de ambos miembros inferiores para evaluar la dismetría y la alineación ósea. Se debe utilizar una técnica de baja dosis entre 60 a 70 kilovoltios y entre 2 a 4 miliamperios segundo, ajustada al tamaño del paciente, justo con colimación adecuada y protección para minimizar la exposición a la radiación. Las proyecciones permiten detectar diferencias en la longitud de los huesos y posibles desalineaciones esenciales para el diagnóstico y el manejo del caso de dismetría. Listo, esa sería mi opinión sobre los dos casos, los 3 pacientes, espero les haya gustado. Para el primer caso, cómo manejaríamos la situación con los familiares, es crucial mantener una empatía y una comprensión tanto con el paciente como con la mamá. Esto proporcionar una información exhaustiva y muy clara, y es entendible que de pronto la inquietud por los posibles efectos de la radiación, en este caso se le proporciona una explicación, detallar tanto las ventajas y las desventajas del examen como tal. En la dosis
Sería, en este caso se podría proporcionar una posición de cúbito supino, en este caso las piernas ligeramente extendidas, y una rotación hacia adentro de las piernas de 15 a 20 grados, en este caso ranita. Para el KB sería de 45 a 50 aproximadamente, y el más de 0.5 a 2. El paciente, si es poco o nada colaborativo, en este caso apoyarse fundamentalmente en la madre es vital, ya que la presencia de ella reconforta al infante, crear un ambiente relajante, y si es por la imagen, en este caso recomendaría acostarlo en una posición de cúbito supino y en la mesa de exploración, para así utilizando unas cosas blandas como cobijas, almohadas, etcétera, para estabilizarlo. Si la madre necesita protección, el bebé también, sí, claro, en este caso para el menor sería proteger, en este caso las gónadas, que sean los ovarios o los testículos en particular, para no tenerlos interpuestos, y para la madre en este caso una exposición sería un chaleco plomado, un cuello plomado, y si es necesario unas gafas, unos guantes plomados también. ¿Cuáles son las situaciones más del infante? Radiografías, en este caso radiografía de abdomen. Esto nos ayuda a mirar los trastornos del sistema gastrointestinal. La radiografía de cráneo, esto nos ayuda al impacto de golpes en la cabeza o irregularidades de crecimiento en las estructuras craneales. La radiografía de extremidades, tanto como superior e inferior, esto nos condiciones para relacionar, en este caso, todo lo que tenga que ver con el sistema musculoesquelético. La radiografía de manos y pies, en este caso, también sirve para trastornos del crecimiento o fracturas. Radiografía de mano, radiografía de tórax, en este caso, pues para mirar la caja torácica, incluyendo pues órganos vitales, tanto como corazón y pulmones. En el segundo caso, de neumotórax, ¿qué proyección en este caso utilizaríamos? Sería radiografía de tórax lateral izquierdo, y será una radiografía de tórax de inspiración e expiración. Para garantizar una menor uso de radiación sería el tipo de exposición, el tiempo de exposición, el blindaje a necesitar y la colimación justa en el área que se va a tomar. ¿Cuál es el estudio? En este caso sería tanto para pediatría, pues de 60 a 80 kb, para bebés en 60 a 70, pequeños, digamos que para mayores ya sería de 70 a 80, y para mayores y adolescentes de 70 a 80 kb, y todo regularmente de 2 a 5 más, dependiendo como tal el equipo y el tamaño del paciente. Adicionalmente a la tabla tenemos de 0 a 18 años, donde de 0 a 1 es neonatal, de 1 a 3 es infante, y de 13 a 18 adolescente como tal. Ya basándonos en esta tabla, sería un examen, en este caso de antero-posterior, y se realizaría, digamos que el paciente es de cúbito supino o sentado, asegurando que el área del tórax esté centrada, que en esto logramos, digamos que la visualización clara de las estructuras de los pulmones. La curvación sería durante la proyección, que el paciente tomara aire. En el caso 2, ya en el test de Farrell, esto por lo general es una proyección antero-posterior. Para esta proyección evaluamos la longitud de ambos huesos, de ambos miembros de los huesos. La radiografía de proyección lateral, en este caso la proyección ayuda a visualizar la alineación de la relación de las estructuras óseas como tal. ¿Cómo garantizamos un menor uso? En este caso, para garantizar un menor uso está el uso de las técnicas bajas de dosis, dependiendo del KB y el MASH, la colimación justa, la protección personal es fundamental, y el uso de equipos digitales ayuda a minimizar la menor dosis posible. ¿Cuál sería la técnica como tal? Sería un aproximado de 60 a 70 kb y un MASH de 2 a 4. Se debe indicar qué proyecciones anexan a la imagen. En este caso sería proyección antero-posterior, que digamos en este caso el paciente debe estar en bipedestación, en decúbito supino, con una
piernas extendidas como tal y los pies recto, en este caso los dedos mirando hacia el techo de los pies. Las piernas deben de estar, digamos que para evitar una superposición, deben de estar separadas ligeramente. La técnica sería de 60 70 kb y un más de 2 a 4. ¿El por qué? Pues en este caso esto proporciona la visualización de general de la longitud en los miembros para comparar ambos lados.